No todos los hombres son iguales, pero es muy raro el hombre que en realidad es un hombre, ¿sí? Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué es un hombre? Y fíjate la serie de contradicciones, de frases hechas, y de sentidos y sinsentidos de un comentario de un minuto acerca de una definición que podría estar realmente al alcance de cualquiera, y que sin embargo es tan compleja, es tan diversa, que tendríamos que preguntarnos cómo poder llegar a hacer una síntesis de lo que se pudiera pensar respecto a la definición de hombre. Y tenemos que empezar por quitarle una de las grandes acepciones, que es el hombre que con mayúscula ha sido calificado o ha sido calificada como parte de la humanidad o como lo principal de la humanidad. Cuando nosotros hablamos del hombre, casi estamos hablando del ser humano, y eso es una gran equivocación. Pienso yo que es la marginación consciente y deliberada de la mitad de los seres humanos, que es el género femenino. Tenemos que aprender a quitar ese concepto en el castellano y saber que humanidad es humanidad, y hombre con H minúscula somos los varones. Los varones en el sentido que quieran definirlo. Hombre y varón podrían ser sinónimos, pero como a hombre se le da una connotación más allá del género, el género masculino somos los varones, pero no todos los varones actuamos como hombres. El concepto hombre es un poco más amplio y hace referencia a conductas, más que a simples actitudes de género. ¿Y por qué se hace difícil la definición? Porque ser hombre no es tan sencillo como parece, y es más difícil ser hombre que ser mujer. En términos de género, en términos de ¿sí? Ser hombre que ser mujer. En términos de género, es muy fácil pertenecer al género femenino y eres una mujer. A veces algunos dicen, y eres toda una mujer. ¿Por qué es más difícil, Ernesto? Porque en el caso de ser hombre, no hay la connotación que existe en el hecho de ser mujer. Ser mujer es indiscutible, ser hombre es discutible. O es algo que se tiene que demostrar, como lo acabas de decir, según las características de cada grupo social al que pertenezcan esos varones, y dependiendo de las exigencias incluso familiares y personales de cada varón que intente demostrar y demostrarse que es hombre. Por eso es tan difícil, por eso la confusión, por eso esta interpretación inadecuada, puesto que cuando dices el hombre, puedes pensar en la humanidad, el hombre puedes pensar en el varón, y el hombre puedes pensar en un varón como individuo, pero con algunas características de comportamiento y de sentimientos que hacen que sobre todo el género femenino lo pueda calificar y aceptar como hombre. Yo no recuerdo en mi infancia, de veras, no sé si tú los hayas conocido o hayas conocido una situación así, a ningún niño que no estuviese preocupado por demostrar y demostrarse que era hombrecito. Hombre. No, muy hombre. No conozco a ninguna niña que haya tenido que demostrar que era mujer. ¿Qué es ser hombre? Y te quedaste en el último comentario, Ernesto, diciendo que hay que demostrarlo. ¿Por qué tienen que demostrar ustedes que son hombres y nosotras no, que somos mujeres? Pues yo creo que precisamente por esta confusión que existe en la propia definición de la palabra hombre, cuando se podría usar varón, hablando de género, como se dice cuando alguien con una cierta ilustración, cierta información, cuando se le pregunta con el nacimiento de un niño, y dice, fue varoncito,
fue varón o fue mujer, no dicen fue hembra, porque la definición de mujer ni siquiera es cuestionable. Es una mujercita, es una mujer, y se acabó. Pero aquí hay que decir es hombre, para no decir es macho, o para no decir, o por no decir, o por ignorar que se puede decir varón. Y a partir de esa diferenciación conceptual, bueno, el padre, la madre y el niño se ven enfrascados en una serie de pequeños dilemas cotidianos para demostrar que efectivamente es el ser humano que deambula por ahí con escroto, aunque no sabemos si le hayan destruido los testículos todavía. Doctor, sin detalles. Por un poco ser hombre. Bueno, pero es un varón. Sí, pero su hombría y su varonía no está. No. Por eso estoy hablando de características de género en un niño. Y nadie duda si ve a una niña pequeña, a un niño pequeñito, desnudo, es un varón. Pero no dicen es hombre. Hay que demostrar. Entonces el niño empieza una larga carrera, un largo proceso por tratar de adecuarse a lo que los demás le exigen que demuestre como varón. Y lo que le exigen tiene que ver con un concepto que es agregado a la varonía, al ser varón, que es la virilidad. Aunque uno llegue a la pubertad y consecuentemente sus caracteres sexuales masculinos todavía no aparezcan biológica y anatómicamente, se le exige que demuestre virilidad, que ya es una conducta, ya no se muestra solamente desde el punto de vista morfológico o anatómico. Tienes testículos, tienes pene, eres un varoncito, pero ahora tienes que demostrar que eres viril, es decir, que tienes, padeces o ejerces hombría. Ser hombre hay que ser responsable con la familia y nunca hay que echarnos para atrás aunque tengamos problemas. Y no porque tengamos problemas con otras personas, pues por rajarnos no vamos a dejar de ser hombres, al contrario, porque si no quedas y nos dan un balazo, ahí quedamos. Pero cuando hay que enfrentarnos, hay que enfrentar los problemas con los pantalones bien puestos, nada más. Señores, que escuchamos antes de irnos a corte comercial, tenía perfectamente claro el estereotipo de ser hombre. No hay que rajarse, nos dan un balazo y ahí quedamos. Hay que tener los pantalones bien puestos, no hay que rajarse. El chavo está reproduciendo, es muy joven, no sé qué edad le diría mi encuestador don Alberto Luque. Tendría como 12 años aproximadamente. Alberto Luque es quien ha estado levantando todas estas encuestas, a las que escucharemos a lo largo del programa. Pero el chavo tenía perfectamente bien aprendido el discursito, el estereotipo. Así es. Ahora, fíjate cómo también entran en contradicciones porque es difícil de hacer, ni siquiera ser hombre y demostrar. Perdón, las niñitas atrás se oía que se reían, ¿eh? Sí. Como... Y el niño al final dice, bueno, pero es preferible, como me lo decían, por ejemplo, mis tías, es preferible que digan aquí por lo que sí quedó. Cuando él habla de un balazo, dice, bueno, pero no dijo exactamente así, pero bueno, hay excepciones, si te van a dar un balazo, corre. Esa ambivalencia es la constante en la que deambula emocionalmente un niño en su afán cotidiano por demostrarse y demostrar que él es hombre, que él es varón, pero que tiene que demostrar hombría o virilidad para que los demás crean que lo es. Es sumamente difícil de entender porque no hay un proceso. A ver otra vez, doctor. El niño todos los días se pregunta, ¿qué esperan que haga para que me crean que además de ser varón o varoncito, yo soy hombre? Tengo que mostrar virilidad, y los conceptos de virilidad tienen que ver con fuerza. Y aquí viene el primer mensaje que quizá escuchamos todos los varones
cuando menos del México tradicional. Los hombres no lloran. Pobre, Con esto hay un aniquilamiento fundamental a la esencia misma de los sentimientos masculinos y de la capacidad de expresión de los mismos. Los hombres ocultan sus sentimientos, se llama un libro extraordinario, pero yo diría, a los hombres nos enseñan desde pequeños a ocultar nuestros sentimientos, porque ser varón con sentimientos, tristeza, dolor, miedo, euforia, sentimientos estéticos, demostrar placer o contentamiento frente a cosas simples, mostrar delicadeza, cuidado en el trato. No son signos de virilidad. Consecuentemente tú puedes ser varón, pero pareces poco hombre si no te muestras como te lo dicen en el segundo mensaje después de Los hombres no lloran. Te dicen, en México tradicional, los hombres deben ser feos, fuertes y formales. Y algunos, las 3 F. Y algunos dicen que hasta caliente. Para ti, ¿qué es ser hombre? Pienso que ser hombre es tener un respeto hacia ellos, bueno, y ellos hacia nosotras, no sé, saber valorar a las mujeres más, enfrentar los problemas como vengan y ser el frente de la familia, aunque siempre manda la mujer, ¿no? Pero pues el hombre es el frente de la familia y siento que implica una gran responsabilidad y deben de respetar mucho a las mujeres y ya, todo. No sé si lo que quiere decir es que son el frente de la familia o la cinta de la familia. El primero o el segundo, ya no entendí. Ay. Bueno, Ahora, un testimonio más del ser hombre, doctor. sí, para que vean la pluralidad de ideas a este respecto, pero yo quiero detenerme un poco en estos 2 mensajes directos y subliminales a casi toda la población masculina de México cuando somos pequeños. Que los hombres no lloran y las 3 Fs, hay que ser feo, fuerte y formal. Ajá. Decíamos ya o empezábamos a decir lo que los hombres ocultan sus sentimientos porque son entrenados para hacerlo. La sensibilidad no está permitida en la virilidad según el concepto tradicional mexicano. Si ya tienes los testículos, si ya tienes el pene, lo importante es que ahora eso, que permanecerá oculto por la ropa interior y los pantaloncitos, se demuestre de otra manera. Y a pesar, repito, de que hasta la pubertad las hormonas pues no permiten que haya una demostración de virilidad física y mucho menos sexual, el niño se ve obligado incluso a presumir de sus erecciones, como a presumir de una fuerza que a veces no tiene, o de una voluntad y de un estoicismo del cual carece. Entonces hay que empezar a demostrar con una careta falsa que se tiene valor, que se tiene interés, que se puede ser responsable. Otro de los mensajes frecuentes, entre paréntesis, es: para quienes fuimos el hijo varón mayor de la familia, tienes que dar el ejemplo a tus hermanitos. Les aseguro que el desconcierto que prive la mente de un niño a quien se le envía este mensaje es terrible, porque ¿ejemplo de qué? ¿Ejemplo de lo que realmente soy? ¿O ejemplo de lo que quiere mi papá que yo sea? ¿O de cómo quiere mi abuelo que yo actúe? ¿O de cómo supone mi mamá o la maestra que yo debo ser? Porque si yo doy el ejemplo de quién soy, mis hermanitos, que esos sí son valientes, pensaba yo de niño, van a decir: ¿cómo es posible que Metito diga que tiene miedo? Estos mensajes llegan a causar de veras, además de confusión, una obsesión constante como pensamiento parásito por demostrar compulsivamente que eres hombre. ¿Cómo?
siendo el primero, siendo el fuerte, siendo el agresor, siendo el activo, siendo el respondón, siendo el rebelde, siendo el golpeador, siendo el macho. Para ti, ¿qué es ser hombre? Significa libertad, significa, no sé, responsabilidad, varias cosas. A comparación de la mujer, creo que somos afortunados, porque obviamente, no soy machista, pero pues sí tenemos muchos más dones que una mujer. Bueno, no dones, sino como, ¿cómo lo diré? Una palabra que se acerque, más libertad, punto. ¿Tú crees? No, si no es machista, no vayas a creerte que no es lo mismo ser hombre. A ver, ojo, no es lo mismo ser hombre que ser macho. Por eso, hay cosas distintas. Cosas distintas, pero en la confusión total. Pero regresando, por ejemplo, la novia de Juan Gabriel que acaba de cantarlo, el chico formal, bueno, expresa en su canto la definición de lo que hace unos años sería un yuppie. Formal, bien vestido, que distinga entre la gente, que se distinga. ¿Te imaginas? Era la década de los 60, solapas angostas, corbatas angostas, pantalón recto hasta el tobillito, un poquito de patilla, el pelo a veces muy cortito, nada de ningún desfiguro, porque ser yeye, como dice la canción, era verdaderamente un encanto. ¿Yo habré sido un chico yeye? Pues yo nomás me hice la chica yeye, no te quieres enterar, pero era la única. Neto yeye, hubiera sido buenísimo. Neto yeye. Bueno, pero bueno, es que era una manera... Con razón yo no tenía éxito con las muchachas. De los 60, pues ya viste. Pero para nada. No, ¿cómo decía? Que sea guapo y vista bien. Sí, no. Que se distinga siempre entre la gente. No tal. No, claro, porque chico de Politécnico no tenía ningún atractivo de eso. Pero las canciones tienen que ver, y lo hemos insistido mucho en este programa, contribuyen a los estereotipos. Ahorita vamos a ver eso porque es una parte muy importante del estereotipo o la formación del estereotipo en los varones en México. Y nos faltaba... Con el debido respeto para los grandes ídolos populares como Juan Gabriel y como este oso del teatro fantástico. Pero yo sí quiero ver una parte que es afortunadamente, pues que atañe solamente a una minoría. Ajá. Cuando le dicen a uno tiene que ser feo, fuerte, formal, la fortaleza ya vimos parcialmente cómo se conforma a partir del sentimiento de debilidad. Hay que demostrarse que ese es fuerte siendo peleonero, siendo el gandallita, siendo el picudo, siendo el que mete zancadillas, el que pica colas, el golpeador. Eso así se va demostrando. Pero fíjate nada más en lo que incurre un niño cuando tiene la desgracia de nacer y crecer bonito. ¡Ay, qué niño tan bonito! Hasta parece niña. Bueno, eso podría llegar a ser uno, ¿sí? Sí, yo me acuerdo muchísimo de hoy un hombrezote que yo quiero mucho, hecho derecho, Memo, que vivía frente a la casa de mis papás en Orizaba y que era amigo y contemporáneo de los dos hijos mayores. Y Memo era güerito, pero de chiquillo le dejaba a su mamá un fleco y el pelo un poquito largo, y tenía el pelo casi dorado y era muy chistoso, gordito y muy chulo. Y mis hijos eran prietitos y entonces jugaban todos. Y entonces los demás, la gente cuando íbamos de excursión o íbamos a alguna parte, decía, ¡ay, qué chula niña! Y entonces Memito decía, soy niño, así con una voz, soy niño. Y aquí está mi credencial de lector, y se bajaban los calzones para enseñar los testículos y el pene. ¿En serio? A mí me decía, te lo juro. Le voy a enseñar mi credencial de lector y púmbale, se bajaba el calzón. Y yo creo que Memo, bueno, ni siquiera tenía que demostrarlo porque de veras era muy varonil, pero era muy bonito. Entonces imagínate cuando le dicen, no, que tienes que ser feo.
Digo, la mayor parte de los mexicanos no tuvimos que recurrir a ningún subterfugio para no pasar Para ser por feos. eso. Obviamente, ese requisito lo llenaban todos los tlaloques como yo, todos los habitantes del Totonacapan, las zonas náhuatl, las zonas... Sí, hasta el mestizaje. Ya en el norte del país ya había muchos problemas, incluso los niños que vivieron en Mexicali o en Tijuana, los de Sinaloa, los de Guanajuato, pues están bonitos de chiquitos. En cambio los michoacanos, vi una foto de un michoacano de chiquito y está igualito como ¿Y qué perro le pones a los de Sinaloa? que estaban muy bonitos. ¿Los de Sinaloa? Algunos güeritos, sí, No, estaban muy bonitos. Entonces yo creo que les pusieron los jackets y les pintaron el pelo para disimular. Pero de veras demostrar, imagínate para un niño que es varón y además bonito, que es feo. ¡Ay, qué cosita! Pero esto, no, pero que nos reflexiones. Ay, qué niño tan bonito, hasta parece niña. Las mujeres tenemos ciertas responsabilidades que a lo largo del tiempo se han ido igualando. El compromiso del hombre yo creo que no tiene mucha diferencia con el de la mujer. Simplemente el compromiso de cada ser humano es tener algo que contribuir para la raza humana. Tener algo que contribuir para la raza humana. Eso está más sofisticado. Sí, no, más sofisticado, pero además Pero déjame tiene que una te parte platique. de chauvinismo masculino, porque ser hombre implica cierta responsabilidad. Cierta. Responsabilidad con esta sociedad. Es como si las mujeres, peyorativamente, fueran irresponsables o no tuvieran responsabilidades o no las cumplieran o no llevaran a cabo. Pues, Pero fíjate, ¿cómo que Ernesto, se creen estas cosas? déjame compartir con el público algo que acaba de suceder hace 2 minutos aquí en este estudio. Es que es ser hombre. Bueno, ser un hombre implica cierta responsabilidad con esta sociedad, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres tenemos ciertas responsabilidades que a lo largo del tiempo se han ido igualando. El compromiso del hombre yo creo que no tiene mucha diferencia con el de la mujer. Simplemente el compromiso de cada ser humano es tener algo que contribuir para la raza humana. Contribuir para la raza humana, ahí la llevamos nosotros. El otro fue para la sociedad. Están para la hablando nación. otra vez, no del varón o de lo que significa ser varón en cuanto a género, lo que significa ser viril en cuanto a una muestra específica de una parte de las características de género. Pero el término hombre lo usan de manera muy ligera y otra vez hablan de responsabilidad y después la humanidad. Fíjense cómo es de complejo el trabajo que tenemos que pasar los varones. Y ya no se diga para demostrar o demostrarnos que somos hombres, como lo he venido sosteniendo, sino simplemente para conceptualizar. Salimos de los niños que decíamos crecen con estereotipos de la conducta viril, están seguros de su género, pero desconocen lo que es la conducta viril y tratan de seguir los estereotipos de no llorar, de no sentir, de ser feos, fuertes y formales, y llegamos a la pubertad donde se manifiesta abiertamente ya la vida. El cambio de la pubertad es un cambio interior y exterior. Es un cambio que no corresponde a la voluntad, ni a la disposición, ni a los deseos, ni al proyecto de vida, ni a la expectativa del niño. Implica que el organismo tiene que responder, que dar una respuesta a ese acicate fundamental para la existencia, que es el deseo. El instinto va determinando conductas en los seres humanos. No hay instinto más poderoso que el instinto de conservación, dicen la mayoría, pero los que sostienen que el instinto sexual es el más fuerte
Pudiera ser que sean reduccionistas, pero están hablando de unos instintos básicos que el ser humano necesita satisfacer para vivir con salud. Y entonces en la pubertad del niño, que empieza a sentir una forma intensa el deseo sexual, tiene que expresarlo de muchas maneras. Y aquí, para demostrar que se es hombre, tiene que hacer algunos malabares con el instinto sexual, sobre todo si lo comparamos con las niñas. En la niña se puede manifestar el instinto sexual, aparecer el deseo, la niña afortunada llegar a aprender a masturbarse desde la pubertad y con eso atenuar su libido en un nivel de salud ampliamente satisfactorio. Pero el niño, ¿cómo lo hace? Tiene prohibido masturbar. Tiene idea de que si se masturba nada más, se le seca el cerebro, se le seca la espina dorsal, le salen pelitos en la palma de la mano. Es pecado, lo va a castigar Dios, se le va a notar, ya no va a poder tener relaciones sexuales de grande, ya no va a poder jugar fútbol, porque si se masturba pierde fuerza. Todos estos condicionantes absurdos, inapropiados, injustificados en contra de la expresión natural de la sexualidad de un puber, obviamente le hacen pensar, bueno, si masturbarme es malo, mi deseo sexual lo tengo que canalizar teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Y qué es lo que sucede? Que durante generaciones enteras, los niños mexicanos, porque no voy a hacer referencia ahorita de carácter universal, porque en otras culturas las cosas en la pubertad se dan de manera diferente, pero nuestra cultura era tener, como si fuera un deber, que ir con una prostituta, con una servidora sexual. Y entonces empezaba un cuestionamiento muy crítico, muy severo, para la masculinidad o la virilidad del varoncito. Y voy con una prostituta, primero, tengo mucho miedo, me puede pegar una enfermedad, no tengo dinero, me van a ver, ¿qué tal si se enteran? ¿Con quién voy? ¿Qué tal si no se me para el entendimiento? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué me va a pasar? ¿A quién me pregunto? Entonces el ejercicio de la masculinidad o virilidad se tornaba o se torna en verdaderamente agresivo para la tranquilidad y el bienestar del menor. Es horrible, es atenazante el pánico que puede dar ante la sola idea de tener su primera relación sexual en la pubertad y con una servidora sexual. Y fíjate que pero hay que hacerlo, porque si masturbarse es malo, entonces lo único aceptado socialmente, cuando menos familiarmente, pero sobre todo por los varones de la familia, y en contubernio silencioso con la mamá, es que el niño tenga relaciones sexuales con una prostituta. Entonces aquí, incluso la complicidad del padre viene a ser peor de atenazante, porque el papá, que no es ejercicio estúpido, de su experiencia le dice al niño: yo te voy a llevar con una prostituta, yo te voy a decir con quién, tú no te preocupes por el padre, pero yo te voy. Entonces no solamente tiene el miedo de fallarse a sí mismo en su respuesta sexual para ser de una pareja competente con una trabajadora sexual que lo va a iniciar, sino que tiene detrás de la puerta al papá en espera de los resultados de ese primer contacto. Al papá, al padrino, al tío, al hermano mayor, al hermano mayor que papá le dio el dinero para que le pagara a la señora. Yo quisiera que se imaginaran ustedes, quien quiera que sea hombre, mujer o quimera, teniendo su primera relación sexual, a sabiendas de que la familia entera lo sabe y que el padre o el pariente está detrás de la puerta,
o en el piso de abajo esperando el resultado. Sí, no, a ver quién se inspira, ¿no? Desde el punto de vista de ser hombre, pues ser responsable y pues equitativo con la pareja. O sea, si tienes una pareja, no ir al extremo de que yo como macho aquí reprimirla, sino complementarse los dos, ¿no? Más que nada, pues eso, ser responsable y fuerte de carácter, y sacarse uno adelante solo, y si se puede, pues también a la pareja, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Diferentes puntos de vista, doctor. Sí, ¿verdad? Doctor, cada quien, Es que me llama mucho la atención, tu zona, tu colonia, todo. Tú decías uno de esos días que te impactaba muchísimo, cómo a través de los diferentes testimonios de una serie de entrevistas realizadas a gente de todo el país, te vas dando cuenta de los tonos que tenemos para hablar. Sí, el castellano mexicano. Los tonos nos identifican, nuestro cantadito nos identifica como originarios de algún lugar. Sí. Zacatecas, Aguascalientes, Yucatán, Tabasco, México. Y particularmente en México, particularmente en Sinaloa. México, tenemos hasta por colonia. Sí, ¿verdad? Entonces, cada quien. No es lo mismo Tepito que Las Lomas. No es lo mismo la doctor, en tonos, doctor, Porque de narcotraficantes hay ahí. tono del lenguaje, tono Alcohólicos hay ahí. cantadito Deprimidos hay ahí. a la hora de hablar. Pero doctores a Polanco, por ejemplo. Entonces, cada Uno uno doctores a y nos identifica. De la colonia doctores a la colonia Polanco. Ay, la Esa no fue la Despierta, migración. Miguel, Primero fue despierta. la Merced, después de la Merced fue la Condesa, Bueno, después de la Condesa fue todo por Polanco, ocho. después de Polanco fue la Herradura, después de la Herradura Bosque. Así ha sido más o menos la migración. ¿Tu compra de terrenos o qué? No. Bueno, Ernesto, entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esta pregunta? En los palestinos, pero bueno, ¿A dónde vamos a llegar con esta pregunta? vamos a seguir hablando de lo que nos dice este testimonio, la responsabilidad que parece ser el único atributo que muchos de los entrevistados conceden a la definición de hombre o de hombría, aunque al principio hubo uno o dos que hablaron del respeto por la pareja. Esta radicalización, este reduccionismo del concepto, pues a mí me asombra, porque se puede ser muy responsable. Conozco machos misóginos que son responsables en el trabajo, pero que actúan de manera irresponsable con la pareja. Conozco machos que se sienten muy responsables de su pareja, aunque sean irresponsables en otros aspectos de su vida. Y conozco muchos misóginos que se sienten corresponsables y controladores en consecuencia de los pensamientos, de los sentimientos y de los genitales de sus parejas. Entonces, el término responsabilidad implica muchas cosas muy raras, muy extrañas. Yo quiero decir, ahora que mencionaste genitales, algo que es importante, por lo menos en la cultura mexicana. En otras culturas también, pero vamos a hablar de la nuestra. El tamaño del pene, que es así como si ahí estuviese depositada la hombría. Así nada más, que bueno que hay un chiste, salió a relucir eso. hay un chiste cruel, un chiste cruel que dice que, ¿sabes qué hay detrás de un pene? Le pregunta una mujer a otra y dice, detrás, bueno, sí está el sistema nervioso, ¿no? El sistema circulatorio, porque para que funcionen los músculos. Y te dice, no, ¿qué crees que hay? Un ser humano, un hombre, bueno. un hombre. Entonces, fíjate qué importante, Ernesto. Con nosotras nos quejamos mucho, nos hemos quejado con sobrada razón en muchos casos de cómo se cosifica a la mujer.
que si solo son nalgas y pechos, que si solamente medidas específicas. También el hombre ha entrado a este juego. El Yo varón creo que de una forma más terrible, porque aquí otra vez aparece el reduccionismo. Porque imagínense ustedes, cualquiera que nos escuche, tratando de calificar a una mujer por el tamaño del pito. No, pues eso es mucho más. No, por la virginidad. Por la virginidad. O por la profundidad o el diámetro anteroposterior de la pared vaginal. Igual a los hombres de cuántos centímetros, ¿no? O es absurdo. El volumen de las nalgas o de los pechos, o no sé. Y sería muy difícil decir, no, porque esto es muy poca mujer. Pero si aparece en la vida de un puber, de un jovencito y en el proceso de crecer, la natural tendencia a la comparación, la natural competencia, desde luego que parte de un hecho que podemos considerar natural. En los animales, los machos compiten para demostrar quién tiene más fuerza, quién tiene más estatura, quién tiene más tamaño para hacer ¿Quién es el mejor corredor? ¿Quién salta más alto? El líder o el macho dominante de la manada. Entonces, esa competencia natural abate severamente la autoestima de millones de varones que no están dotados como ellos esperan o como suponen o imaginan en su fantasía que deberían estar dotados, sobre todo si se comparan algunos con los equinos. Entonces, definitivamente eso afecta severamente la autoestima y el concepto de virilidad de muchos, pero de muchísimos hombres. El tamaño o las proporciones del pene. Y digo proporciones porque hay unos que toman en consideración el volumen, el grosor, el ancho y el largo. Si lo no la multiplican por eficacia. 3.16 al cuadrado. Sí. Y por R al cuadrado. Entonces, eso también es una espada de Damocles sobre el cuello de muchos jovencitos. ¿Qué tal si yo no Y lo adultos, tengo? y adultos, Como, querido Ernesto. pero estamos en el proceso de llegar a Bueno, los sí, pasamos de los niños. Entonces, el coito, el primer coito, las relaciones sexuales, las prohibiciones o las falacias acerca de la masturbación, el desconocimiento de que el tamaño no importa, aunque hayan hecho un programa televisivo de estas mamarrachadas que ahora llaman talk shows aquí en México, imitación, extrapolación de otros, pero aquí con participantes mediocres, mediocremente pagados, 150 pesos por participación, ya ni la muelan estos de Televisa y de Televisión Azteca, pero bueno. Entonces, ahí dicen que sí importa, pues no sabemos que no, pero sobre todo las mujeres plenas, conscientes, informadas, educadas, saben que esto no tiene importancia, pero para un varoncito puede ser terrible el no lograr sus metas proporcionales. Entonces, vamos a agregar a esto también la respuesta sexual humana, la respuesta orgásmica, la respuesta eréctil, que son probablemente el fantasma más atenazante de los varones de la juventud en adelante. Roberto sigue preguntando, ¿qué es ser hombre? Bueno, pues para mí lo que implica ser hombre es tener un sentido de responsabilidad propio, saber respetar a los demás. Bueno, responsabilidades propias, asumir un carácter propio, cumplir con las obligaciones que nos generan como ser humano, más que nada, y con la familia, con los hijos, si es que uno los tiene, y si no, en el centro de trabajo que uno tiene, vivir honestamente. Yo creo que es básicamente eso. Entonces el tamaño del pene no determina No. tu hombría, tu valor, como tampoco lo determina ni el tamaño de tus pechos, ni si tienes himen o no con el hueso. Y bueno, pues a algunos les preocupará el tamaño porque si nosotros nos hiciéramos solidarios del tema que interpretó hace unos momentos Genaro Salinas, o lo hubiésemos escuchado con Vicentico Valdés, bueno, yo creo que
las rayitas que se le hacen en la cacha a las pistolas, pues para llegar hasta la sien, de verdad, como una especie de tatuaje que dejara, además de una marca que no fue indeleble porque deja una cicatriz, y mientras más pelode sería más satisfactoria para algunas parejas. Pero todos estos mitos verdaderamente pesan sobre los hombros de cualquier varón joven que tiene que seguir demostrando, como sea, donde sea y con quien sea, que él es hombre. Fíjese la diferencia, porque definitivamente no habría más que pocas mujeres mal informadas que estarían preocupadas por demostrar que son mujeres. No conozco, decía yo al principio, ninguna niña o ninguna jovencita que se encargue de estar ocupada y preocupada demostrando su feminidad. Niños, jóvenes, adultos, respondiendo a nuestra pregunta, ¿qué es ser hombre? Bueno, está dividido en varias partes. Fundamentalmente está la parte familiar, está la parte afectiva, está la parte instintiva como ser viril ante su hembra, está la parte social, dentro de la parte social está la parte comunitaria de su entrega hacia la sociedad, lo que puede aportar. Está en la parte del área del conocimiento, en donde el hombre puede aportar algo a través de su experiencia, de sus vivencias, a su pareja, a su familia, a sus hijos. Está el ser padre de familia. Eso es lo que yo creo es ser un verdadero hombre, no un misógino, o no ser un machista golpeador de mujeres, o no, como dicen algunas muchachas por ahí, dice, de andar tirando la mierda nada más, ¿verdad? Y no tener responsabilidad. Para mí eso es lo que es ser un verdadero hombre. Qué padre que se pueda ver en tantos aspectos y en tantos niveles ser como varón, ¿no? Ya se va complementando el concepto, ya no es el solo hecho de la responsabilidad que menciona al final, sino pues lo ves desde diferentes aspectos, el íntimo, el social, el familiar. Y así seguimos con el joven que va creciendo con esa carga, ya preocupado por el coito, ya preocupado por la masturbación, ya preocupado en un afán reduccionista solamente por sus genitales como la posibilidad de probar su virilidad. Sin embargo, en muchas regiones del país aparece paralelo a la necesidad de mostrar virilidad o masculinidad o hombría con los genitales el hecho de tener una condición que mencionaba Jorge Negrete hace un momento en una de las canciones que acompañan a este comentario. Ser hombre es ser valiente, no tenerle miedo a la vida y no tenerle miedo a la muerte, y afrontar con valor o valentía todas las cosas que él mismo provoca. Esto es un concepto curiosísimo que ignora uno de los elementos fundamentales de la fisiología de los seres humanos. El miedo es la emoción fundamental y más saludable de los seres humanos, provoca muchas reacciones conductuales. Y obviamente una de ellas es el valor, el coraje, dirían los castellanos. La acometividad del macho en las especies animales es similar a la de las hembras o menor. Me refiero a los felinos, donde el concepto, el conocimiento, la observación de la conducta de las hembras, las leonas, nos hace demostrar que son más acometedoras, más depredadoras, más valerosas que el león, a pesar de que se le califique como el rey de los animales. Por eso en el hombre, esa conciencia de su poco valor frente al valor y la fortaleza innatas en las mujeres, le hace tener que demostrar con actos irreflexivos, actos de mal juicio, actos aberrantes o actos de valor temerario que él tiene valor.
Y en eso pone en riesgo no solamente su razón, su sensatez, su sentido común y su instinto de conservación, sino algunos aspectos fundamentales del conocimiento de la psicología humana, repito. Si yo tengo que demostrar valores, porque tengo miedo. Eso es lo fundamental en el olvido masculino. Aquel machín que cree que tiene que demostrar que es valiente es un ser humano muerto de miedo. Fíjese la paradoja entonces en la que tenemos a millones de jóvenes o de varones que no solamente no pueden demostrar porque su pánico es mayor que la capacidad para compensarlo con actos de agresión o de valor, que se tiene que volver hostil, tiene que parecer como si fuera valiente y además tiene que usar sustancias para darse valor. El término darse valor debe ser revisado, a pesar de ser un término coloquial, pues con cuidado, porque cuando alguien tiene que darse valor con un aditivo, es que no lo tiene, eso es lo más lógico. Claro. Pero también estarás de acuerdo que no hay valor si no hay temor. Así es. Pero lo importante es tener temor, vencerlo, convivir con el temor, seguir vencerlo. Hay cosas que tienes que hacer. Adquiriendo fortaleza espiritual que no se demuestra con conductas hostiles, que no se demuestra jamás con violencia, ni con gritos, ni con mentadas, ni hablando de víboras, ni de tepocatas, ni de amenazas, ni de intimidación, ni usando ya que para parecer que uno muerde más firmemente. Lo determina mi vida. Entonces, eso es otro de los grandes trabajos de reflexión y de acción que tienen que vivir los varones, a veces durante un proceso muy largo de fracaso, que van conformándose en la experiencia, para llegar a la conclusión que aquella fuerza que se buscó en la juventud para demostrar hombría, lo único que resultó fue patéticamente la caricatura de la violencia. Pero qué grave es cuando la violencia se sigue manifestando en lo cotidiano con un afán constante, íntimo, instintivo y necesario de demostrar que solamente se puede ser hombre si se es violento. Fíjate, Ernesto, abro un paréntesis a esto que tú estás mencionando. Y de hecho me gustaría que pudiéramos hacer un programa sobre esto, sobre el miedo. Es la emoción que así como tiene una carga negativa el coraje, la rabia, el enojo, que dice no, sí, no, también estoy de acuerdo, sí, pero el temor, el miedo también es motor de muchas cosas, paraliza muchas cosas, pero es motor de muchas cosas. Un hombre que va por primera vez a pedir trabajo, pues tiene miedo de ser rechazado, inseguridad de ser rechazado o de ser rechazado. Pero el asunto no es sentir ese miedo, no es vergonzoso sentir esa emoción, sino pues tienes que dar el siguiente paso. Con la pena me aguanto, voy y pido trabajo, lleno mi solicitud, marco la línea de teléfono, presento unos exámenes. Tienes que vencer ese miedo. Una mujer, lo hemos oído esos temores a lo largo de nuestros programas, una mujer que se divorcia tiene miedo, nos dicen con frecuencia, de enfrentar sola la vida. Tengo miedo si la voy a poder hacer o no la voy a poder hacer, como madre soy. Nace el primer hijo y tienes miedo a la primera hija, tienes miedo de ser un mal padre, tienes miedo de no saber educar a tu hija. Y hay algunos que tienen miedo de que nazca con un ojo como cíclope. Bueno, entonces el miedo ahí está. El asunto es que todos tienen mayor o menor grado de valor en cuanto vas resolviendo esos miedos. El miedo es como una emoción innata en los seres humanos. Nos va acompañando y nos va permitiendo sobrevivir. Ahora, como tú bien señalas, si un varón, para demostrar que es hombre, requiere de actitudes hostiles frente al miedo, el asunto cambia. Quizá las mujeres, yo no sé si querrían llorar los hombres. Las mujeres lloramos con miedo. No tenemos tantas
Nuestra situación es otra, es eso que nos has estado explicando a lo largo del programa. Sí, imagínate, los varones tenemos tanto miedo de expresar el llanto, Que me puede... Digo, sí. tanto miedo de expresar el llanto, que nos da miedo que sepan que tenemos miedo y que tenemos sufrimiento por eso, y entonces más lo reprimimos. ¿En qué se convierte en esa emoción? En algo que se va convirtiendo en un caldo de cultivo para una explosión emocional que puede ser cualquiera, pero que casi siempre se transforma en violencia. Como los animales, si ustedes atacan con un palo a un perro doméstico, a un perro supuestamente domesticado, el perro va a responder con agresión. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Ahora contestan las mujeres. Bueno, como hombre, yo pienso que el valor que les da al hombre es, valga, que hagan valer esa palabra, hombre, ¿no? Porque muchas veces dicen los hombres, ay, yo soy bien hombre. ¿Por qué? Porque andan con muchas mujeres, porque le pegan a la mujer, porque no son responsables. Pero al contrario, yo pienso que eso los denigra. Eso no es ser hombre. Entonces, el hombre, yo creo que lo demuestra en sus hechos, no en sus palabras. ¿Cómo? Pues dándole el valor, antes que nada a él, su valor como hombre, dándole también el valor a su mujer, a su familia, a su madre. Bueno, puntos religiosos no los tocamos, ¿verdad? Porque eso es muy aparte. Pero sí debe de respetar a la mujer, antes que nada respetar a la mujer, porque muchas veces yo me he dado cuenta, al menos aquí, que no respetan muchos hombres no respetan a las mujeres, se expresan muy mal de ellas, y tomando en cuenta no recuerdan que a lo mejor ellos nacieron de una mujer, ¿verdad? Entonces se les olvida por completo y denigran a la mujer, la dejan por los suelos, y no debería de ser así. Su valor como hombre es que ellos mismos se dan, más que nada. Ándale, la Moria. Sí, pero también me da la impresión de que conceptos, evidentemente, como todos los que hemos escuchado, lo que están escuchando incluso de mi parte, hay que reconocerlo, que son conceptos muy parciales. No, pues el ser hombre es que demuestre que es hombre. El ser hombre es que se porte como hombre. El que es hombre, que se porte como hombre con su mamá, con su pareja. Bueno, pero se termina por no decir nada. Y aquí viene, ya estamos en los jóvenes, algunos conflictos para la demostración de ser hombre. Y bueno, llegamos al joven varón que se involucra en una relación de pareja y que en algunos casos busca el compromiso. Si nosotros contempláramos la realidad del papel, del rol que desempeñan los machos en las especies animales superiores, veríamos cómo hay muy pocas diferencias en los grupos de animales superiores más parecidos a los seres humanos, a los homínidos, porque hay algunos que se han quedado todavía en esta etapa de transición entre homínido y ser humano. Ahí están, por ejemplo, los de los conjuntos musicales como Bronco, para poner un solo ejemplo, los policías judiciales, que no creo que se clasifiquen como humanos, como niños. Pero dentro de perdón, bajos conocimientos de la etología. Los bajos instintos, yo pensé que iba a saber qué. Pero vemos como el papel de los machos en las especies animales superiores es un papel relativamente mediocre. Y esto que no me remonto a los animales más fuertes, más capaces y sobrevivientes que existen en el globo terráqueo, que son los insectos, donde el macho es eliminado en cuanto cumple su única función, que es aparearse con la hembra. Muchos machos en las especies de insectos, una vez que se aparean, pues son comidos incluso por la propia hembra. Ya dejaron de cumplir su función, entonces a volar. Entonces esta mediocridad, esta falta de participación activa ha hecho de los varones pues una copia mal hecha, falseada de lo que es el rol natural del animal macho, que si bien es acometedor, lo es cuando lo debe ser, o en las épocas de celo, o en las actitudes de defensa,
Pero el único, que es el macho dominante, que aparece con las características que pudiésemos definir en algunos que consideran que la virilidad o el machismo es la máxima calificación en hombría, pues descartaríamos entonces en el ámbito de los seres humanos la presencia de machos dominantes y machos jóvenes o machos adultos que no son dominantes. La homogeneidad aquí permite saber que los machos, mientras menos poder real tengan, no como los animales, sino los hombres machos en el mundo real de los seres humanos, mientras más débiles son, más buscan ser el macho dominante. Ay, fíjate el disparo y la gran paradoja frente a la naturaleza. En los chimpancés o los gorilas el macho es el más grandote, el más fuerte, incluso tiene un pelaje diferente. El pelaje de los orangutanes dominantes, sobre todo en lo que correspondería a los cachetes, por decirlo de alguna manera, es totalmente distinto al de los otros machos. El pelaje de un gorila de lomo plateado, ni la estatura, el tamaño, la fuerza, es completamente distinto. Y en los seres humanos resulta que mientras más pequeño, mientras más enano, yo iba ya a decir, mientras más orejón, es el enano emocional, y no me estoy refiriendo a los que necesitan un banquito, no, yo me hablo de enanez como ser humano. Pequeñez es cuando más buscan ser el macho dominante de la manada. Imagínate la paradoja a la que se enfrentan los machos débiles o mediocres. Pero no es una compensación también. Por eso puede ser una compensación, pero es antinatural como toda compensación. Vamos a ver las consecuencias en esta gran dificultad para demostrar a ser hombre, cuando ese hombre adulto, joven, quiere demostrar a costa de lo que sea que es el dominio. Para usted, señora, ¿qué es ser hombre? Francamente, pues es hombre, ¿no? Es hombre y la mujer es mujer. Ser hombre es ser responsable de su casa, ser responsable de su trabajo, de todo. Sí, la responsabilidad ante todo. Pues hombre significa mucho, que es el que lleva la batuta en la casa. Tiene que ser responsable de todo, de lo que le toca de su parte. Así es, ¿no? Responsables de todo, tampoco, ¿verdad, doctor? Las mujeres tenemos esta responsabilidad. Es algo que me llama muchísimo la atención, como si las mujeres que han entrevistado nuestros compañeros bordaran en este reduccionismo del concepto ser hombre es ser responsable y excluyeran a la mitad del género humano, incluyéndose ellas ser en hombre este caso. es ser responsable. Entonces, si una mujer es responsable deja de ser mujer, digo, si estuviésemos con silogismos o con inferencias, pues no, una mujer y un hombre Vinieron extraterrestres que les tuviéramos tiene que ser responsable. La responsabilidad es un compromiso con el mismo, y en segunda instancia con los demás o la otredad, pero es de hombres y mujeres. Entonces, si la responsabilidad no es una característica que define al género, y mucho menos pasando de género a la conducta, a la acción o a la actitud que se puede considerar lo masculino, bueno, entonces es absurdo seguir insistiendo que ser hombre es ser responsable. Porque entonces, ¿qué? Se podrían preguntar algunos desviados. Entonces, ser mujer es ser irresponsable. Pues no, Sí, tampoco ser hombre es sinónimo de responsabilidad. para nada. Qué bueno que los seres humanos asuman, entre otras cosas, una conducta responsable. Pero, en fin, la señora decía al principio, y esto también define la condición de la señora, de ser hombre, bueno, pues ¿qué es ser hombre? Pues ser hombre, ser hombre. Y ahí nos quedamos. Entonces, fíjense cómo la dificultad se agrava cuando presentamos este pequeño ensayo acerca del Día de la Madre. Bueno, uno de los cuestionamientos que hacíamos con mayor severidad era que la maternidad o el ser madre no definía lo femenino, la feminidad,
que había infinidad de formas de ser una mujer íntegra que no eran la maternidad, que la maternidad era una de tantas posibilidades que existían en algunas mujeres que asumían el compromiso de la maternidad voluntariamente. Ahora, doctor, ¿qué tanto también tiene que ver la época que se vive?